Hola, en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer un comentario de texto, ya que hay mucha gente que no lo sabe hacer. Pero después de ver este vídeo, sabrás cómo hacer un comentario de texto. ¿Estás listo? Prepara bolígrafo y papel y empezamos. Lo primero de todo es saber que el comentario de texto se divide en 8 partes. La primera es la introducción, el segundo es el tema, el tercero la tesis, la cuarta argumento, la quinta el resumen, la sexta funciones del lenguaje, la séptima estructura interna y externa y la octava el posicionamiento. Lo primero es leer el texto atentamente. Leerlo varias veces facilita la mejor comprensión. Cuanto más lo leas, más te vas a enterar de la idea principal. Después de leerlo varias veces, subraya las partes más importantes del texto. Vamos a empezar con la introducción. En ella debe aparecer el tipo de texto, el género y el subgénero al que pertenece, sus características, el autor, el periódico donde se publica y el tipo de léxico. Este texto es expositivo argumentativo, ya que el autor nos da a conocer un hecho y nos da su opinión sobre este. En concreto es un artículo. Tiene un carácter divulgativo y un léxico formal. El siguiente apartado que hay que hacer es el tema. En este hay que explicar de qué va el texto. En el ejemplo que hemos cogido, este artículo se centra en la violencia machista y cómo los médicos pueden prevenir estos actos. Ahora vamos con la tesis, que la tesis es la postura que propone el autor, y puede ser inductiva o deductiva. Inductiva es cuando aparece al final del texto, e inductiva cuando aparece al principio. En nuestro caso sería: Serafín Romero propone con este artículo la necesidad de informar a las víctimas de violencia de género que existe una salida y los médicos de atención primaria pueden ayudarlas actuando de manera preventiva y detectando este tipo de problemas. Después pondríamos: como esta tesis aparece al final, podemos exponer que es inductiva. El siguiente apartado es el resumen, en el que hay que sacar las ideas más importantes y principales, de una manera objetiva. A continuación pondremos el ejemplo en pantalla. Ahora toca los argumentos. En este apartado tenemos que encontrar los argumentos que aparecen en el texto, decir qué tipo de argumento es, para qué sirve y poner un ejemplo en el texto. Pero antes de hacer esto hay que tener muy claro qué es un argumento. Un argumento es un razonamiento que demuestra o justifica algo. Hay varios tipos de argumentos. Os podéis informar en internet, pero yo os voy a decir los que suelen caer. Uno son los argumentos de datos, que aporta más racionalidad al texto. Otros son los argumentos de autoridad, en lo que nombra una gran institución o una gran organización, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, o la OMS, Organización Mundial de la Salud. Otro tipo de argumento sería el causa-efecto, en el que algo causa un efecto en algo. Ahora te voy a enseñar mi ejemplo para que lo puedas usar como plantilla. Y sería: para justificar su tesis, el autor emplea diversos tipos de argumentos, entre ellos destaca argumento de datos, que aporta más racionalidad al texto, como por ejemplo, en el segundo trimestre de este año, 40.366 mujeres habían presentado denuncia de violencia de género, 6.926 más que en el mismo periodo del año anterior. Así es como lo tenemos que hacer. Tenemos que poner una introducción, que en mi caso podría ser: para justificar su tesis, el autor emplea diversos tipos de argumentos, entre ellos argumento de datos. Y ahí explicamos lo que es argumento de datos, que aporta más racionalidad al texto, como por ejemplo, y ponemos el ejemplo sacado del texto. También aparecen argumentos de datos como: según la OMS, las mujeres víctimas de malos tratos utilizan un 20% más los servicios sanitarios que las que no sufren, en el que nombra a una gran institución para dar más credibilidad al texto. Y por último encontramos argumentos de hecho, que manifiestan información más contrastable, que ayuda a convencer al lector, como: la profesión médica española y también la iberoamericana, a través del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, lleva años alertando sobre este problema y asumiendo la responsabilidad profesional y ética que nos marca nuestro código de deontología, que entre otras obligaciones nos exime precisamente del secreto profesional en caso de malos tratos y o agresión sexual. El siguiente apartado son las funciones del lenguaje.
Son las expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor frente al proceso comunicativo. Hay distintas funciones del lenguaje, pero en este caso hemos escogido 3. Apelativa. Esta busca llamar la atención del lector. Expresiva. Expresa los sentimientos del autor. Referencial. Indica referencia en la realidad. Vamos a poner un ejemplo de funciones del lenguaje. En este artículo destaca la función referencial cuando aparecen datos. Por ejemplo, 647 mujeres asesinadas a mano de su pareja en la última década y 44 en lo que va de año. La función apelativa, para incidir en el receptor y llamar su atención. Los médicos debemos comprometernos con una formación y capacitación adecuada para frenar este problema de salud. Y también aparece la emotiva, cuando manifiesta su opinión, aunque en este caso el autor ha dado prioridad a argumentos más racionales, que caracterizan al texto de una mayor subjetividad. Después de las funciones del lenguaje, viene la estructura externa e interna. La estructura interna es cómo está agrupado el contenido del texto, es decir, la introducción o planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Y la estructura externa es si está dividida en capítulos, en partes, en párrafos, y en el comentario, por ejemplo, podríamos hacerlo. Al analizar su estructura, nos damos cuenta que formalmente presenta 10 párrafos, en este caso, pero estos se agrupan con la estructura típica de los textos expositivos argumentativos. La introducción, localizada en el primer párrafo, nos introduce sobre la violencia machista. El cuerpo, que abarca los 8 párrafos siguientes, es donde aporta los argumentos que le ayuda a justificar los textos. Y por último, la conclusión, donde aparece la tesis, aclarando la intención del autor. Por último hay que escribir el posicionamiento. Normalmente es el más largo de todos, donde tienes que dar tu opinión, pero no de una forma directa, sino dándola a entender. Hay que evitar expresiones como yo pienso, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, etc. Ahora aparecerá nuestro posicionamiento. Podéis guiaros con él si no sabéis cómo hacerlo.